si les parece, entremos de lleno en el mundo de resoluciones, ¿no? Porque es un mundo, el mundo de las resoluciones. Puedo sumar a este mundo también a el boletín oficial, ¿no? ¿Por qué no? Porque es casi todo el mismo ámbito. Y una de las cosas que me anticipaban antes del programa tiene que ver con una resolución que salió desde la Comisión Nacional de la Competencia vinculada a específicamente la compra de Telefónica. Sí, así es. Hemos dicho muchas veces. A ustedes que les gusta leer resoluciones, yo sé que disfrutan de eso, hay algo de disfrute ahí. No, pero hay en particular, no, la realidad es que es un bodrio muchas veces. Lo que sí tienen que son entretenidas cuando el tema es pertinente, pero la realidad es que es un bodrio. De hecho, se esquipea la parte de los considerandos. Resuelve, siempre, ¿no? Salvo que sea algo muy central para la cuestión y entonces se va a reconstruir la argumentación que a veces aparece y a veces no aparece en los considerandos de las resoluciones. El jueves y el viernes estuvimos en una jornada sobre plataformas. Agustín estuvo exponiendo el jueves, a mí me tocó el viernes. Y en las mesas del viernes, donde algunos hablábamos de que leíamos los catálogos de las plataformas para ver cuánto contenido nacional hay, muchos nos agradecían y otros decían, bueno, alguien lo tiene que hacer. Es un laburo reaburrido. Ya hay bots que lo hacen, por suerte, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Gracias. Sí, exactamente. Me hace acordar a un trabajo que hace un amigo mío, empleado estatal, que hace los mapas del Estado. Trabaja en la oficina donde se hacen los mapas del Estado. Eso me parece espectacular. Alguien tiene que hacer esto. Y encima ahora debe tener un laburazo, ¿no? No para. Claro. Por suerte, un abrazo a tu amigo. Por suerte está en un lugar del Estado en donde las cosas funcionan. Digámoslo despacito, porque Agustín quiere mucho a su amigo, seguramente, así que sigamos hablando de River o de Independiente. Sí, no, pero yo iba a decir lo siguiente, que como pasó en el 2017, después de la fusión Cablevisión y Telecom, y como pasó mucho antes en el tiempo con el fallo de la Corte Suprema en relación a la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este tipo de resoluciones, como el de la semana pasada de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, son interesantes para leer si te interesa el mercado de medios de comunicación, porque presentan información rara vez sistematizada y publicada por organismos públicos, con alto nivel de detalle, y además con una metodología súper clara y atinada para medir, en este caso, concentración, que como saben, forma parte de nuestra agenda de trabajo con Santi. El informe nacional de la Comisión, el informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, presenta muchísima información sobre el mercado de las telecomunicaciones, hiperactualizado, hiperpuntual. A ver, ahora vamos a entrar en detalle, pero tiene un listado de cómo se compone el mercado de servicios de banda ancha en los distintos municipios, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Eso es un dato súper chiquitito que no importa a nadie, pero que a nosotros que estamos mirando eso y que nos gusta tener esos datos, la realidad es que se disfruta ese tipo de informe. Sí, y además pensaba mientras te escuchaba, Agus, que a mí que me tocó leer por primera vez en detalle y con profundidad una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en 2006, en ocasión de la fusión de Multicanal y Cablevisión para mi tesis doctoral. Al leer estas, lo que voy percibiendo es la expansión del impacto de esas fusiones o esas compras, dependiendo del caso, esas integraciones empresariales, porque una cosa es que la empresa A de un mercado específico se compre a la empresa B y el impacto sea significativo en ese mercado, y otra es que operaciones de fusión o de adquisición como la de Telecom hacia Telefónica tengan impacto como en un montón de mercados que están integrados por la tecnología, que implican la provisión de servicios, pero que demandan eso que planteaba Agustín, ¿no? Identificar sector por sector cuál es el impacto y región por región, porque no es lo mismo lo que sucede en una localidad, en una región o en otra, dependiendo cuán robusto es ese mercado, cuán competitivo es
y cuántos jugadores quedan en pie después de esas operaciones, y eso es lo que analiza muy puntillosamente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Recordemos que estamos hablando de algo que nosotros anunciamos, que ya trabajamos en Fuerte al Medio y que anunciamos que iba a tener nuevos capítulos, que es la compra de Telefónica por parte de Telecom. En ese sentido, el nuevo capítulo de esta serie, saga, como querramos llamarle, es que justamente una de las autoridades estatales que debía intervenir en el análisis y en el estudio de esta operación de concentración en el mercado de las telecomunicaciones era la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que estoy tratando de sacar bien las cuentas, el viernes 20 de junio o jueves 19 de junio, porque el viernes fue feriado, el jueves 19 de junio publicó medio como ahí, como en la víspera del feriado, como estamos acostumbrados a que sucedan las cosas en materia de política de comunicación, ¿no? En la víspera de un feriado, casi que se le iba a pasar a todo el mundo, había cosas muy importantes que estaban pasando en nuestro país, y salió el informe de la CNDC en relación a esta operación. Sí, decía, en una semana con 2 feriados, en el medio de lo de Cristina, que le corrían para que se presentara Cristina Fernández. Por eso, por ejemplo, pasó desapercibido en la agenda periodística. Recordemos que hemos tenido al presidente Milei vociferando en contra de esta medida sobre la cual la Comisión de Defensa de la Competencia hace esta evaluación, planteando a los gritos en Twitter que no lo iban a permitir, y al vocero Manuel Adorni planteando que había incumplimiento de las empresas respecto de algunos elementos. Sin embargo, salvo Diego Genud y alguno más, más allá de los interesados en estos temas, como dice Agustín, no estuvo en el análisis de la dinámica política y de la política de comunicación. Es importante, si se quiere, antes de pasar a analizar un poco qué dice el informe, relatar cuáles son los próximos pasos a seguir o qué impacto puede tener este informe. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no emitió un dictamen, emitió un informe sobre la operación, son los técnicos del organismo que recopilan la información, la organizan y dicen, bueno, esta operación de concentración, reiteramos que una operación de concentración es cuando 2 actores del mismo mercado confluyen, sea por una fusión o sea por una compra, ¿sí? Y la palabra concentración en sí mismo no quiere decir, digamos, no tiene carga evaluativa sobre la operación, sino que implica que va a haber un actor con mayor poder de mercado. Lo que la Comisión tiene que analizar es si ese poder de mercado es lesivo para la competencia, para el normal funcionamiento de ese mercado y también para la sociedad en la cual participa. Los próximos pasos a seguir van a tener que ver con llamar a la empresa y a las partes interesadas, donde se podría tener en cuenta también la presencia, por ejemplo, del Ente Nacional de Comunicaciones, a una mesa para revisar qué medidas tomar a futuro, y ahí sí se entiende emitir un dictamen sobre la aprobación. Pero, como vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, el informe presentado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es bastante tendiente a pensar que el Estado le va a pedir a Telecom que tome algunas medidas de desinversión en el sector, porque su análisis, digamos, marca que esta operación de concentración es lesiva para la competencia en el mercado, o tiene potencialidad lesiva para el mercado de la competencia en el rubro de telecomunicaciones. ¿Puedo hacer una pregunta operativa? Cuando la comisión genere el dictamen, ¿el dictamen podría ser que frene esta operación? O sea, ¿la comisión tiene esa potestad? La operación no se puede frenar. Okay. La operación ya está hecha. Lo que por eso, digamos, acá hablamos de Telefónica y Telecom, pero en realidad estamos hablando solo de Telecom. Claro. ¿Sí? Porque ya es todo Telecom. Lo que puede llegar a suceder es que seguramente suceda, es que la CNDC, cuando emita el fallo, cuando emita un dictamen sobre la operación, le diga a Telecom, bueno, che, mira, tenés que vender acá, claro, acá y acá, esto y esto, en este plazo, ¿no? O sea, qué vender, dónde vender y en cuánto tiempo vender. Así se conformará
la operación, pero que va a ser sobre Telecom. Acá Telefónica vendió, ya está, hizo caja, chau se picho. fue. Ya está. Bien. Claro, recordemos que la forma de evitar la concentración y sus efectos son de dos tipos ideales. Uno es ex ante, es decir, cuando hay límites a que la concentración suceda. Estaba esperando que es digas ex esa post. palabra, discúlpame, Santi. La quería escuchar. Ex post. La otra es ex post, que es como está ahora, que es las empresas toman la decisión, anuncian, informan, lo anuncian en términos de marketing para sus clientes y sus mercados, sus financistas, etcétera, pero también al Estado le dicen, mira, me compré esto, decime dónde me excedo, más o menos, ¿no? Ahora bien, como dice Agustín, si bien todavía no tenemos dictamen, y esto es un elemento que será insumo para el dictamen posiblemente, y que tiene argumentos técnicos. Acá estamos hablando de personas que no son puestas por este gobierno o el anterior, hay trabajadores de carrera en los que toman las decisiones, sí, pero en general los técnicos que fueron a los que se les encargó mirar estos mercados, en general son trabajadores de la Secretaría de Industria y Comercio, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. No solo advierten sobre los riesgos significativos que puede tener para la competencia de los distintos mercados de telecomunicaciones, sino también para el interés económico general. Ahí sí habría una idea de subrayar una cuestión que, spoileando algunas de las conclusiones, hace ruido en términos de, si lo contrastás con el discurso del presidente Milei, que ha sido muy favorable a los monopolios, ¿no? Ha planteado que el único monopolio malo es el monopolio del Estado, no de los mercados. Pero bueno, en cualquier caso, yo me acuerdo cuando empezamos Fuerte al Medio hace muchísimos años, Diego Escliar me decía siempre, pensá en quién te escucha para entender, por ejemplo, cuál es el impacto. Bueno, hoy es bastante fácil eso. Pues piensen en los proveedores de los servicios de los que vamos a hablar y a ver cuánto te impacta que se hayan fusionado. Por ejemplo, para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la compra que hizo Telecom de Telefónica implica la eliminación de uno de los 3 principales operadores de telefonía móvil del país. Porque a partir de esta decisión queda solo en el mercado Telecom, con una participación que más o menos está en el 58%, y Claro, del Grupo Slim, con el 42% restante. Vos antes tenías 3. El sistema de telefonía móvil es súper concentrado, porque en términos de infraestructura, de inversiones necesarias, hay barreras de entrada muy altas para que entren jugadores, y hablábamos en general de un modelo de tercios, más o menos. Había un actor dominante, pero estábamos en 3 jugadores que se repartían casi el total de la torta, con algunas cuestiones marginales. Bueno, ahora tenés un jugador con el 58, porque se compró al segundo, y otro con el 42. Y estamos hablando del servicio que más cubre en términos territoriales y de acceso de Internet por banda ancha móvil, porque efectivamente, dada la infraestructura, la extensión territorial del país, la composición del mercado, etcétera, varios, es un sistema central, es un nervio central de cómo las personas acceden a las comunicaciones. Piensen, los que nos escuchan, en esto, por dónde tenés Internet, qué usás, cuánta plata de tu mes gastás, en qué empresas, y vincúlenlo un ratito nomás con la semana pasada, así por dónde consumís noticias, el vínculo con las redes sociales y el dispositivo móvil. En alguna medida yo me tragué porque les iba a proponer leerles un párrafo del dictamen que es súper contundente. Pero estaba mirando los datos y vuelvo con esto del informe, la relevancia y la exactividad de los datos. De acuerdo al informe, en 101 de los de 148 distritos en los cuales fue dividida la provincia de Buenos Aires, es decir, en más del 60-65% de la provincia de Buenos Aires, esta operación reduce al mínimo la competencia. Lo mismo pasa con el 50% de los distritos, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba. Pasa lo mismo con la ciudad de la provincia de Mendoza. Pasa lo mismo con la ciudad autónoma de Buenos Aires. No pasa lo mismo en Córdoba porque la competencia ya se había reducido al mínimo posible con la operación de fusión entre Cablevisión y Telecom, ¿sí? O sea, eso quiere decir que hay un solo prestador, mayoritariamente. En la mayoría de estos distritos, en materia de banda ancha, sí. O
hay un proveedor con más del 70-80% del mercado. Pero entonces, y porque me parece muy potente el párrafo, que es una de las conclusiones, está sobre el final del informe, y dice la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, después de tirar muchas cifras de facturación, de posición de mercado, etcétera, etcétera, dice, por último, a priori, no hay elementos que permitan descartar que la compradora, es decir, Telecom, no pueda abusar de la posición dominante derivada de la operación. O sea, ahí hay dos conclusiones. Por un lado, que la compradora, es decir, Telecom, va a tener una posición dominante y que por ende no se puede descartar que haga abuso de esa posición dominante, toda vez que la estructura del mercado resultante y los competidores no tendrían la capacidad de impedir o limitar la estrategia potencialmente abusiva del adquiriente. Es decir, el resto de los actores del mercado no pueden defenderse de lo que haga Telecom a partir de esta operación. Asimismo, dice el informe, las barreras técnicas, regulatorias y comerciales que aumentan, producto de la operación, tampoco permiten el ingreso probable y significativo de nuevos operadores que contrarresten las potenciales prácticas abusivas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, miren, o sea, el tamaño queda conformado de manera tal que las barreras de entrada quedan tan altas que para nadie va a ser comercialmente atractivo meterse en el mercado de las telecomunicaciones argentinas en ningún distrito por esta operación. El informe sigue y dice, por ende, siguiendo con lo concluido previamente, la adquisición de Telefónica por parte de Telecom aumenta la probabilidad de que la compradora abuse de la posición dominante resultante en los mercados analizados, restringiendo la oferta de servicios mediante el incremento unilateral de precios, el deterioro de la calidad y o mediante prácticas exclusorias. ¿No? Digamos, esas son prácticas anticompetitivas, es decir, prácticas que cercenan la posibilidad de otros jugadores del mercado de competir en igualdad de condiciones con Telecom o de actores que no están en el mercado pero que pudieran entrar en el mercado, y al mismo tiempo ese abuso de posición dominante puede ser malo, puede ser negativo para la sociedad, porque puede bajar unilateralmente la calidad de los servicios, porque en un momento o en una coyuntura particular no le sea redituable realizar las inversiones a la velocidad en la cual, si hubiese mayor competencia, los tendría que hacer, o incluso pueda fijar precios otra vez de manera unilateral y pasar por encima del poder adquisitivo de las personas. Hay que pensar también que esta operación implicó una modificación en el mapa del sistema infocomunicacional, donde había un actor de capitales extranjeros que desarrollaba inversiones y buscaba reenviar lo que generaba a su país, ahora reemplazado por un actor de capitales nacionales, que es el Grupo Clarín, que tiene un porcentaje que opera en la bolsa y tiene un porcentaje en manos extranjeras, pero que implicó la salida de divisas muy significativas, porque esa plata que hizo, como dijo Agustín hace un rato, Telefónica hizo caja y chau picho, implicó con fondos de préstamos de distintos bancos, una inversión que se fue del país, ¿no? Se fue a las arcas de Telefónica de España, en un marco de donde la macroeconomía está en una situación ciertamente crítica. Y eso, y además habilita como dos cuestiones que podríamos empezar a pensar en términos de conclusiones, ¿no? Que son, por un lado, la contradicción que les marcaba antes, que tiene que ver con lo que el gobierno dice todo el tiempo en términos discursivos, y lo que está haciendo, en este caso, el agente público, el agente estatal encargado de llevar adelante una acción concreta que no termina el proceso, porque como decía Agustín, a partir de ahora, de esta objeción que hace la CNC, va a haber una serie de audiencias públicas y una medida que establezca algunos límites al impacto de esa concentración. O sea, por ejemplo, obligar a que Telecom se desprenda, por ejemplo, no sería raro que suceda, de espectro radioeléctrico que controla además, por encima de los topes posibles, para brindar esos servicios de telefonía móvil y de banda ancha móvil. El asunto es quién los puede comprar en ese contexto, por esto que decía Agustín, ¿no? Por el mecanismo de potencialidad de abusos de posición dominante.
por la incertidumbre que genera también un gobierno, la seguridad jurídica que le genera a las inversiones, que un gobierno todo el tiempo está diciendo que no hay problema con los monopolios, pero a la primera de cambio es porque hay una cuestión política que está encuadrando este contexto en el cual el gobierno vocifera en contra del Grupo Clarín, puede implementar una modificación vía la resolución de la CNC o vía la modificación a la regulación que tuvimos hoy, ¿no? Publicado en el Boletín Oficial, en donde se establece que no podrán ser titulares de registros de radiodifusión los que tengan hasta un 10% de propiedad de una empresa que provee servicios públicos. Y hay una discusión respecto de si estos temas que habían sido, estas actividades que habían sido definidas como servicio público en la gestión de Alberto Fernández, lo van a seguir siendo, ya no lo son, etcétera. Lo que estoy planteando es un problema también para la seguridad jurídica de un país que busca aparentemente desde la cuestión discursiva abrirse a las inversiones internacionales en un campo que es muy dinámico. Efectivamente hay mucha inversión en este sector. Puedo hacer una hipótesis, pero hipótesis en el sentido de no hechos. Ponele que le digan a Telecom, a Clarín, le digan, che, soltá parte del espectro radioeléctrico porque efectivamente esto no excede completamente una competencia justa, entre comillas. ¿Podría ahí presentarse claro a comprar a licitar esa parte del espectro y así quedar dos jugadores casi en igualdad de condiciones? Ponele. El tema es que el espectro es solamente uno de los recursos del mercado, porque en realidad lo que se ha quedado Telecom es con la cartera de clientes de Telefónica, y de hecho Telecom ya sabe que va a tener que devolver el espectro y no va a tener problema con eso. Pero no así los clientes. Lo pasó a valores, además, estaba contemplado cuando lo compró, ¿no? Claro. Me parece. Claro. Ahora, a mí me parece que es un informe, en la historia argentina tenemos ejemplos de lo contrario, pero que deja muy poco margen para que la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no implique una gran desinversión de Telecom en este sentido. ¿Por qué? Bueno, porque si lo que le preocupa es que pueda haber jugadores que compitan en este mercado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede decidir que haya 2 soles o que vuelva a haber 3 jugadores en capacidad de competencia. Y la realidad es que para que haya 3 jugadores en capacidad de competencia, la desinversión de Telecom tiene que ser muy grande y hacia un solo jugador. Y para que haya 2 soles, la desinversión de Telecom tiene que ser un poco más pequeña, pero hacia un solo jugador, y la realidad es que es bastante complicado que suceda de esa manera. ¿Pero ustedes ven que hay actores que quieran entrar en este mercado? Bueno, a Telefónica la compraron en distintas partes del continente, distintas empresas, entre ellas Liberty. Manzano compró Telefónica en Perú. A ver, no es un rubro en el cual se pierda plata, por lo tanto, si no fuese por una cuestión política o macroeconómica, debiera haber muchos interesados en esta operación. Pero, como decía antes, la historia argentina, por ejemplo, en la fusión de Cablevisión y Multicanal, nos muestra que a veces los informes técnicos pasan al lugar de anécdotas al momento de emitir dictámenes o tomar decisiones. Sí, ahí es donde hemos dicho muchas veces la variable de la política, en términos de politics, incide en el diseño de las políticas o de las policy, es decir, tenemos dificultades para encontrar vocablos en español que distingan lo que es la rosca, la negociación de el conjunto articulado de decisiones institucionalizadas por parte del Estado. No hay que olvidar que estamos en un escenario de campaña electoral, pero que también estamos en un escenario en el que el gobierno putea todo el tiempo al Grupo Clarín, al que le da por otras vías y por otras ventanas licitaciones para otras de las actividades que el Grupo Clarín lleva adelante. Es un gran grupo de telecomunicaciones, pero no solo. Sí. Me parece que es un escenario que encuentra antecedentes en momentos anteriores y que además hay un gran objetivo u interés en común desde que se realizó la operación entre el gobierno y el Grupo Clarín, principal accionista de Telecom, que es que no se devalúe
¿no? Digamos, que el dólar se mantenga en la posición en la que está, en la cotización en la que está, básicamente porque los ingresos de Telecom y de todos los servicios que presta son en pesos. Por lo tanto, digamos, esto también nos hace volver a 2002 y a distintos tramos de la materia de políticas de comunicación, pero hay un interés en común ahí entre el gobierno y el Grupo Clarín por la capacidad que va a tener el grupo de repagar la deuda contraída para realizar la operación. Así que habrá que ver. Claro, recordemos que esa necesidad de evitar la devaluación de la moneda, que tanto se marca por múltiples lados, en la síntesis de el dólar está atrasado, podría generar una situación muy dificultosa para un Grupo Clarín que pidió préstamos a bancos en extranjero y genera ingresos en dólares, en pesos en Argentina, que es lo mismo que sucedía en el 2002 cuando estaba ya endeudada en dólares por los préstamos tomados para la inversión en la compra de TV Paga y que lo encontró con la devaluación de la moneda, dejándolo en una posición muy, muy frágil. Acá la fragilidad podría venir, por un lado, por la devaluación de la moneda y por otro lado, por cuánto van a valer esos activos que tiene que vender si la comisión lo obliga a ello. No va a ser un valor bajo porque se puede establecer un precio de mercado, pero un actor obligado a vender activos no los vende a lo que idealmente lo haría en otro contexto. Me parece que como en otras veces, no solo hoy estamos cumpliendo la promesa hecha hace 2 o 3 meses, que es de esto vamos a hacer muchas columnas, sino que además sirve esta idea de no apurarse a sacar conclusiones. Claramente la pelota está en movimiento y no se va a resolver ni en las audiencias que se hagan con los jugadores involucrados. Recordemos, por ejemplo, que para tomar esta decisión la comisión tuvo reuniones con Claro, con Telecentro, con Cabase, con Arsat, con Colsecor, con DirecTV, con Disney, con Catel, y el ENACOM hizo su informe, y ahora tocará que la empresa diga algo al respecto y que la política haga su juego también. Me parece que hay una invitación a esperar y claramente, como en el resto de los escenarios, las cuentas definitivas se hacen al final, y esto es otro capítulo de una serie que va a seguir. Claro, eso es lo que pensaba, es una novela que no tiene fin, o sea, Clarín es su propia novela, digamos, ¿no? Sabes que justo hace un ratito charlábamos con una integrante de Madigraf, de la cooperativa Madigraf, y obviamente volvió a aparecer Clarín en esa conversación porque Madigraf es una cooperativa que, entre otras de las cosas que produce, es papel, es una gráfica, y el comprador máximo de papel en el país es el Estado, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿con quién compiten? En este caso, una cooperativa como Madigraf, con Clarín, ¿no? Con papel prensa directamente. Digo esto porque está bueno siempre recordar que Clarín no es solamente, ¿no?, una empresa vinculada a contenidos, no es solamente una empresa vinculada a telecomunicaciones, sino que además se expande cada vez más, por lo tanto, cada vez tiene más aristas por donde entrarle y por donde aparecerá un nuevo capítulo de su novela. Dale, Agus, dale. Sí, claramente Clarín y Mañeto como protagonista de esa historia ha transformado a Clarín del gran diario argentino a la gran empresa argentina, casi por excelencia. Sí, y que pronto va a estar cumpliendo 80 años. Va a haber novedades editoriales, seguramente se va a publicar una versión muy interesante de un trabajo que se ha hecho sobre Clarín por parte de algunos amigos, sobre el que pronto hablaremos en una columna. ¿Este año cumple? Este año cumple 80 años, exactamente. O sea, los cumple el diario. Claro. Y no vamos a decir que están que están organizando la fiestita comprando Telefónica, no lo vamos a decir. Pero, claro. Pero están haciendo una especie de... Pero los festejos, como en cualquier gran empresa, vienen extendidos, ¿no? Todo el año. Todo el año, claro. Sí, solo falta que el campeonato que viene, que está por empezar, para terminar hablando de fútbol, les pongan torneo Clarín, como alguna vez la dictadura organizó algún campeonato con ese nombre, por ejemplo. No sería mala idea, el campeonato Clarín, ya fue, total, ¿no? ¿Qué más da? No estaba mal. Y me gusta esto de que tienen que festejar o festejan durante todo el año y tienen la suerte de que les cae un año electoral.
porque también, viste, esos festejos en la rosca política y pesa distinto cumplir redondo. Como dicen en el barrio, al saber le llaman suerte. Sí, bueno, es cierto, tenés razón. Santiago, gracias en serio por este nuevo capítulo, en este caso en forma de resolución, que descubrimos que no gozan tanto, pero que en algún punto son demasiado nutritivas, muchas veces, otras tantas no. Nos encontramos la semana que viene, si les parece. Nos vemos la semana que viene. Dale. Abrazo fuerte. Abrazo. Pasaron Agustín Espada y Santi Marino al aire de FM La Tribu en Eso que Falta, analizando una resolución que sacó la semana pasada, no, la anterior, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia respecto de